bien importante porque estamos viendo lo que el cumplimiento de todas las profecías que están teniendo lugar en este tiempo. Y estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles. Y especialmente hemos estudiado ya el primer ángel y estamos en el segundo ángel. Y voy a leerlo rápidamente. Esto estoy repasando, ¿no? Todavía no ha llegado el tema. Vamos a buscar Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 para que vean lo que es el mensaje del segundo ángel. Apocalipsis 14, versículo, vamos a leerlo a partir del 8. Dice, le siguió un segundo ángel que gritaba, ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el vino, aquí dice el excelente vino de su fornicación. Así que aquí podemos ver, estamos estudiando especialmente la caída de Babilonia. Y va a ser un repaso rápidamente de lo que hemos estado estudiando. De lo que es la cadena profética, mis hermanos. Cuando Daniel vio la visión, nos pone que lo primero en la cadena profética fue Babilonia. Del año 605 a.C. al año 539 a.C. Eso fue el reinado de Babilonia. Babilonia reinó en ese tiempo y lo pone como un león con alas de águila. Eso es lo que pone Babilonia. Babilonia, precisamente, si vamos a la arquitectura, vemos como que en la entrada de Babilonia había esfinges de leones. Y pintados así en lugares así había esculturas de águilas. Así que era el símbolo que usaba Babilonia, era el águila y el león. Entonces, ahí podemos ver cómo se cumplió al pie de la letra. Y precisamente, déjame decirle que esto fue dicho antes de que Babilonia cayera, antes de que Babilonia subiera. Daniel dio esta profecía. Y después de Babilonia, dice que venía un oso que tenía un lado más alto que otro y tenía 3 costillas en su boca. Y entonces nos dice que desmenuzó, acabó con él, precisamente con el león. Este oso, que tenía un lado más alto que otro, eran los medos y los persas. Eran 2 reinos unidos. Y le dije que los primeros 2 reinos eran medos. Pero los 5 restantes, fueron persas. Y se cumplió al pie de la letra. Las 3 costillas fueron los 3 que venció a llegar. Egipto, Libia y especialmente a Babilonia, que acabó con ellas. Esas 3 costillas en su boca. Nos dice que seguía después una bestia que era como un leopardo, que tenía 4 cabezas y 4 alas de águila. Quiere decir que las águilas, déjenme decirle, las alas, es la rapidez por la cual ellos conquistaron ese reino. En este caso, fíjate que el león tenía 2 alas. Fue rápido en conquistar, pero no fue tan rápido como este. Aparte de que esta bestia era una chira, era y no hay un ser en la tierra que corra más rápido que la misma chira. Eso es rapidísimo. Y aparte de eso, con 4 alas de águila en su espalda, imagínate, eso más rápido todavía. Así que, y aquí lo podemos ver, como fue el griego Alejandro Magno, que vino contra los medos y los persas y lo acabó. Fue rapidísimo. Y nos dimos cuenta que tenía 4 cabezas. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno, cuando él venció todo el territorio, que lo hizo rapidísimo, pues no pudo vencer su vida. Y a los 30 años cogió una borrachera en una fiesta que hizo, porque no tenía nada que hacer, porque se ofrecía la fiesta. Entonces dice que bebió la copa de Hércules, que era una copa y al otro día murió, producto de la borrachera de cuello. Y los 4 generales que él tenía, por eso las 4 cabezas de la chira, eran Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y esos 4 generales tomaron el imperio griego.
y se lo dividieron. Y los griegos, se me olvidó decirle algo, los medos y los persas reinaron desde el año 539 a.C. al año 331 a.C. Ese fue el reino, el periodo de reino de los medos y los persas. A los griegos cogieron en el año 331 a.C. el reino y reinaron hasta el año 168 a.C. Ahí podemos, ese fue el término del reinado de los medos, de los persas y de los griegos. Y pudimos ver que dice la Biblia que después venía una bestia espantosa y terrible, que fue lo que leímos en la lectura bíblica, espantosa y terrible, que desmenuzaba y acababa con sus pies. Era una bestia, dice que era un dragón. Y entonces nos dice, el dragón fue Roma. Roma empezó a reinar en el año 168 a.C. y reinó hasta el año 476 después de Cristo. Ahí podemos ver ese fue el periodo que estos imperios, y dice que ahí, cuando leímos en la lectura bíblica, nos dice que Daniel se quedó espantado con esta bestia. Y le dijo que le dijera qué cosa representaba esta bestia. Y le dice, la bestia será un cuarto reino en la tierra y será diferente a todo lo demás. Y a la tierra la desmenuzará y trillará. Y precisamente fue un imperio de hierro. ¿Por qué? Porque acabó. Roma era un imperio que alzaba la espada de hierro y tenía todo el escudo de hierro y todo era de hierro. Y entonces desmenuzó la tierra. Y nos dimos cuenta que dice, pero de aquel reino se dividirá en 10 reinos. Y precisamente eran los 10 reinos que le surgieron a la cabeza de la bestia, de esta bestia espantosa terrible que era Roma, le surgieron 10 cuernos. Y exactamente, en el año 476 después de Cristo, las tribus bárbaras de Occidente invadieron a Roma y se parcelaron lo que era el imperio romano. Y entonces nos dice que en el medio de ellos, que también eran de Roma, en medio de ellos, de esos reinos, y la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma, iba a subir un cuerno pequeño, el cual iba a ser diferente a todos los demás. Y dice que ese cuerno pequeño iba a tumbar a 3 reinos, Y exactamente la historia, cuando vamos a la historia, nos damos cuenta de que cuando se esparcelaron las tierras, las tribus bárbaras, surgió un cuerno pequeño que era diferente. Y precisamente tumbó a 3 de los otros reinos. Hoy en Europa no existe ninguna nación que pertenezca a los vándalos, los ceros, esos 3 reinos fueron acabados completamente. Y cuando vamos a la historia, nos damos cuenta de que toda esta característica del cuerno pequeño dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, iba a empezar a hablar palabras contra el Altísimo. ¿Qué cosa palabra hablaba? Blasfemias. Así que quiere decir que cuando vamos a la historia y nos damos cuenta, solamente hay un reino, se puede decir, que cumple exactamente con las especificaciones que da la Biblia del cuerno pequeño. Y puede ser que sea difícil para algunos, pero es la verdad. Y eso está históricamente está demostrado y está ahí en la historia. Así que hay que decirlo, aunque sea difícil para algunos recibirlo, aceptarlo, pero a la verdad hay que decirla por muy dura que sea. Porque si no se dice, entonces si siguen ahí, porque el llamado del segundo ángel es salir de Babilonia. Hay que salir de Babilonia. No podemos quedarnos en Babilonia. Y bueno, las especificaciones de todo lo que da la Biblia nos lleva a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es el cuerno pequeño. No hay otra cosa. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana está en la cabeza, que es Roma, precisamente el territorio que tiene es un territorio que es romano. Es una continuidad del Imperio Romano. El Imperio Romano cayó y la Iglesia Católica surgió ahí.
Y precisamente surgió después del año 476, en el año 538, después de Cristo, surgió la Iglesia Católica como papado. Entonces dice que hablará palabras contra el Altísimo. Y este cuerno pequeño, eso cabe precisamente en la Iglesia Católica. Porque ¿qué cosa es las grandes palabras que habla? Blasfemias. Ahí lo dice. Y esa blasfemia es que un mero hombre se quiera tomar las prerrogativas de Dios. Eso es una blasfemia. Por ejemplo, cuando Jesús perdonó pecados, cuando le bajaron ese paralítico en el techo, que estaban todos reunidos allí, y no había por dónde entrar a la casa de la suegra de Pedro, precisamente. Entonces, dice que los que llevaron el paralítico tuvieron la fe de subir al techo, romper el techo y bajarle el paralítico en el medio de Jesús, como estaba allí en la casa. Y dice que cuando Jesús lo ve en el medio de él, le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque él estaba paralítico precisamente por los pecados que había hecho. Y la cuestión es cuando dijo eso, la gente que estaba allí dijo: ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Ahora, Jesús podía perdonar pecados porque es Dios. ¿Entiendes? Es Dios en la tierra. Pero no hay un ser humano que pueda tener la prerrogativa de perdonar pecados. Porque eso es blasfemia. Y entonces, ahí podemos ver cómo esta iglesia... Sí, hermano. El papado perdona pecados, ¿no? Sí. No, perdona pecados. Y aparte no solamente perdona pecados. Si tú le compras una indulgencia, tú estás perdonado según el monto de lo que tú pagues. Estás perdonado por vida, si quieres. Son cosas que son inauditas. Vende la salvación. ¿Qué? Eso es como comprando, como vendiendo la salvación. Sí. ¿Me entiendes? La cuestión es que el segundo pecado que el papado hace es tomar la prerrogativa de ser Dios. Y voy a leerle ahora muchas cartas de los cardenales y de muchas cosas, creyendo quién es el Papa. Ellos dicen que es Dios en la tierra. Entonces, fíjate, cuando Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, los judíos inmediatamente tomaron piedras para apedrearlo. Y dice que Jesús les dijo: ¿por qué buena obra me van a apedrear? Y dice: no te apedreamos por las buenas obras, sino por la blasfemia que tú, siendo hombre, te haces Dios. Y entonces, por eso, es decir, que es un mero hombre hacerse Dios, eso es una blasfemia contra Dios. ¿Me entiendes? Porque hay un solo Dios. Es Dios el Padre, Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Es el único Dios. Y pues más adelante vamos a estudiar porque son tres. Hoy, entonces, ahí podemos ver cómo se cumple exactamente lo que dice la Biblia, que dice que este cuerno pequeño iba a hablar grandes palabras contra el Altísimo. Ahora, la segunda parte dice: y a los santos del Altísimo quebrantará. Ok, eso se cumple exactamente con la Iglesia Católica. ¿Tú sabes cuántos cristianos murieron en lo que es toda la trayectoria del reinado de la Iglesia Católica, del año 538 al año 1798, cuando el general Berthier, de las tropas de Napoleón Bonaparte, entró a la Capilla Sixtina y tomó al Papa preso y le dijo: hasta aquí terminó lo tuyo? ¿Tú sabes cuántos cristianos murieron? 50 millones de cristianos. Esa fue una parte de lo que ellos le llamaron la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Eso vamos a decirle que era la diabólica Inquisición. Entonces, y solamente en los libros del cielo, están las barbaries que esta iglesia hizo en la Edad Media. Y yo les voy a leer algunas cosas más adelante para que ustedes vean que no se cumple con más ningún poder en la tierra. Se cumple solamente con la Iglesia Católica. Está clarito. También dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. El único poder que ha cambiado los tiempos y la ley ha sido la Iglesia Católica. Pensó cambiar los tiempos y la ley. Es más,
todas las demás iglesias dicen que la ley de Dios está abolida, pero está en la Biblia. ¿Entiendes? Y ellos enseñan que está en la Biblia. Y por lo menos el único mandamiento que está abolido para ellos es el sábado. Porque todos los demás lo cumplen. Porque tú le preguntas, bueno, ¿ya se puede cometer adulterio? No, no se puede cometer adulterio. No, imagínate. ¿Se puede matar? No, no se puede matar. ¿Se puede decir falso testimonio contra mi hermano? No, no, no. ¿Cómo tú vas a decir eso? Entonces, quiere decir que el único mandamiento de los 10 que está abolido para ellos, para el mundo protestante, es el sábado. Pero para la Iglesia Católica, en el catecismo, ellos cambiaron la ley de Dios. Y en la Biblia no. En la Biblia la dejaron como está. Pero en el catecismo, que es lo que ellos les enseñan a los nuevos creyentes, pusieron el primer mandamiento: no tomarás nombre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. El segundo mandamiento es: no te harás imagen, ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo sobre la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te quedarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan el mandamiento. Ese es el segundo mandamiento. Pues el segundo mandamiento que hizo la Iglesia Católica, lo quitó. En los catecismos no está. Tú vas a ver que no está ahí. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica está llena de imágenes. Precisamente porque la Iglesia Católica es una continuidad del Imperio Romano. Y el Imperio Romano adoraba a todas las imágenes. Pues ellos siguieron adorando las imágenes. Lo que hicieron fue que le cambiaron el nombre. Por ejemplo, a Júpiter le pusieron San Pedro. O sea, adoran a San Pedro. Y a la diosa del cielo, que era Semiramis, le llamaron ahora a la Virgen María. Así, le cambiaron el nombre a todos los santos que la Iglesia Católica ahora le cambiaron el nombre y le pusieron los que ellos querían. Pero era lo mismo que la Iglesia, que es lo mismo que el paganismo. Muy bien. Entonces podemos ver cómo la Iglesia Católica cambió el segundo mandamiento. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Quiere decir que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Cuando tú vayas a decir el nombre de Dios, tenlo presente y ten con respeto y con reverencia, porque el nombre de Dios no se toma en vano. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios. La Iglesia Católica quitó este mandamiento y puso en este mandamiento: santificará la fiesta. Quiere decir, una fiesta puede ser cualquier cosa, pero no lo dice como lo dice la Biblia. El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento es: no cometerás adulterio. El séptimo: no matarás. El octavo: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y así sucesivamente. El último mandamiento es: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás nada de tu prójimo. Entonces la Iglesia Católica lo que hizo fue que, como terminaban con 9, pues entonces lo que hizo fue que dividir el último mandamiento en 2. Lo dividieron: no codiciarás la casa de tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Lo dividió y lo puso en 2. Pero codicia es codicia. Es el mismo mandamiento. ¿Me entiendes? Entonces, ahí podemos ver cómo la Iglesia Católica cambió los tiempos y la ley y hizo todo lo que quiso. También vimos que acabó con los santos del Altísimo, y también vimos que habla palabras contra el Altísimo, habla blasfemias contra el Altísimo. Ok, vamos entonces a empezar el tema. Hice un repaso más o menos de lo que estamos hablando anteriormente. Ahora vamos a empezar con el tema, precisamente para corroborar las cosas que ellos mismos creen, para que ustedes vean lo que ellos mismos aceptan como lo que ellos creen en cuanto al Papa y a todo lo que ellos hacen. Pero antes de hacerlo, vamos a arrodillarnos una vez más para pedir a nuestro Dios su dirección. Padre Santo que estás en los cielos, santificado, alabado, glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias por este sábado y gracias por todo lo que nos da, Señor. Gracias por tu palabra, que es una guía segura en medio de este mundo de tinieblas. Ayúdanos, Señor. Quita de nuestro corazón toda idea preconcebida,
toda cosa que hemos tenido mal. Y ayúdanos a poder estar abiertos a tu palabra, Señor. Que podamos aceptarla, no solamente aceptarla, vivirla y también compartirla con aquellos que no la conocen. Que tu Santo Espíritu se pueda mover en medio nuestro. Que podamos, Señor, glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. Y que podamos darle a este mundo el último mensaje de advertencia para que puedan salir de Babilonia y puedan salvarse, porque allí en Babilonia están perdidos. Así que, Padre Santo, te pedimos que nos acompañes, nos bendigas y sea con todo lo que nos oyen en todos los lugares, Señor, que hasta ellos llegue tu bendición. Te lo suplicamos todo en nombre de ti, amado Jesucristo. Amén. Muy bien. Quisiera leerle algunas cosas, algunas cartas de la misma Iglesia Católica, algunos pedacitos lo que ella cree de ella misma. En la Enciclopedia Católica nos dice en el artículo Papa, en el tomo 3, página 139, nos dice esto hablando de ellos mismos. Además, la autoridad y el poder del pontífice romano no solo se refiere a las cosas celestiales, a las terrenales o a los que están debajo de la tierra. Así que fíjate lo que dice. Ellos no solamente tienen poderes sobre arriba, sobre está debajo de la tierra, ni solo está... No, ellos tienen poder sobre todo, sobre toda la tierra. Sino que llegan hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos. Blasfemia completamente. De manera que, si pudiera darse el caso que los ángeles errasen en la fe o pensaran en formar una forma contraria a la fe, a la que ellos piensan, fíjate, si se pudiera dar el caso que los ángeles del cielo pensaran diferente a ellos, fíjate cómo es, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. El Papa tiene tan grande dignidad, es decir, es tan grande, poderoso, y poder que forma uno con Cristo y el mismo tribunal. Es decir, que el Papa es tan poderoso que lo que el Papa diga es como si lo dijera Cristo. Blasfemia. Blasfemia grande. En el mismo, lo que es la misma Enciclopedia Católica, en el artículo Pabla, en el volumen 8, dice así: el Papa es como si fuera Dios en la tierra, solo soberano sobre los fieles de Cristo. Es decir, el que más manda de todo, ¿entiendes? Principal Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es el Rey de reyes y Señor de señores? Cristo Jesús. Dice que es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Que tiene la plenitud de poder. Así que el Papa tiene la plenitud de poder. ¿Quién es el único que tiene la plenitud de poder? Cristo Jesús. A quien el omnipotente Dios le ha confiado no solo la dirección de lo terrenal, es decir, el Estado, sino también del reino celestial, la Iglesia. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar aún las leyes divinas como él quiera. El Papa puede modificar la ley divina porque es superior, porque su poder es superior. No es del hombre, sino es un poder de Dios. Es decir, él puede modificar la ley de Dios porque él es Dios. Y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra, con plenitud de poder para atar y desatar a sus ovejas como él quiera. Estas son cosas que yo te digo que cuando tú las lees, no se puede ni creer. No, claro. Porque que un hombre tenga esa prerrogativa, ahora te voy a decir algo, es una continuidad del Imperio Romano. Los césares se hacían llamar Dios
y había que adorarlo. Ajá. Y el que no, Y el que no lo adoraba, ya. completo. Entonces, como es una continuidad, pues está haciendo lo mismo que está haciendo lo que hacía el Imperio Romano. Fíjate lo que dice el Catecismo de Nueva York en la página 127. Este es un catecismo que le enseñan a los nuevos creyentes. El Papa ocupa el lugar de Jesucristo en la tierra. Cuando Jesucristo dijo, os conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque si me fuere, yo os enviaré a otro Consolador. ¿Quién es el que ocupa el lugar de Jesucristo en la tierra en este momento? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ese es el representante. Ese es el representante de Cristo en la tierra. Sí. Pues si te toman esa prerrogativa sobre ellos. El Papa ocupa el lugar de Jesucristo en la tierra. Es el verdadero vicario quiere decir representante de Cristo. La cabeza de la iglesia y el poder de todos los cristianos. Es el gobernante absoluto, el fundador de los dogmas, el autor y juez de los concilios, el gobernante universal de la verdad, es decir, nadie más tiene verdad que ellos. Y esto es lo que más errores tienen. El árbitro del mundo, el árbitro del mundo, el juez supremo en el cielo y en la tierra, que puede juzgar a todos, pero fíjense cómo es, puede juzgar a todos, pero no importa lo que haga, no puede ser juzgado, dice aquí. Dice, puede juzgar a todos, pero no puede ser juzgado por nadie. Es Dios mismo en la tierra. Blasfemia. Dice el 5. El Papa persiguió a los santos del Altísimo, mi hermano. El papado fue, déjame decir que la Iglesia Católica no mató a nadie como iglesia. Igual que los judíos no mataban a nadie como iglesia. ¿Qué hacían ellos? Ellos mandaban a matar. Entonces, como usaban el poder civil lo usaban y entonces ellos a través del poder civil mataban a lo que querían hacer. Lo mismo hizo la Iglesia Católica. Ella usó el poder civil de Europa, de todos los lugares, para entonces hacer lo que ella quería a los tales herejes. Es decir, todo aquel que no pensaba como ella, ella lo mandaba a matar. Por ejemplo, en este caso, yo no pienso como ella, yo soy un reo de muerte. Soy un hereje. Quiere decir que estoy digno para morir. Y no solamente yo, sino mi familia, y todo lo que tenga por ahí también está para morir también. Y todas mis propiedades tenían que ser confiscadas. Fíjate cómo es. Ahora fíjate. ¿Qué diríamos de la persecución de los santos? ¿Persiguió el papado a los santos del Altísimo? La historia, en lo que nos podemos ver en las doctrinas y en toda la historia, hay abundante evidencia en la historia que el papado persiguió a los santos del Altísimo y les dio muerte. Ahora daremos algunos ejemplos de la actitud de la Iglesia Católica en cuanto a la persecución que ella misma hizo. Dice San Agustín y el Santo Tomás de Aquino, fíjate lo que dijeron. Ahí mataron a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino. Fueron personas que mataron. A Juan Hus, el martirio de Juan Hus. ¿Se acuerdan? Vamos a decir, le decían el ganso de Bohemia. Juan Hus protestó contra la Iglesia Católica y ¿qué hicieron? El emperador Segismundo le dio una carta de conducto, una carta que decía que iba a ser preservada su vida, que él iba a volver a Constanza. Pero cuando llegó allí, el emperador Segismundo no pudo retenerlo, porque el Papa le dijo, si tú lo retienes, tú eres hereje y vas a morir junto con él. ¿Y qué hizo? Lo cogieron, lo juzgaron, y ¿qué hicieron? Lo quemaron vivo. Cosa diabólica.
La persecución de los husitas. Acabaron con casi todos los husitas. La persecución de los valdenses en los valles de Piamonte. Acabaron con los valdenses. La masacre de San Bartolomé. Llegaron a Bartolomé y llegaba como el obispo, llegaban y decían, con la iglesia, esta gente son todos reos de muerte. Entonces el ejército iba atrás, pero el que decía la palabra, el que iba empuñando lo que era, que ponían a Jesucristo aquí delante. Ah, sí. La cruz. La cruz con Jesucristo. Fíjate qué cosas tan horribles han hecho en el nombre de Dios. La masacre, la historia de del santo oficio de la Inquisición, lo que ellos le llaman el santo oficio de la Inquisición, que de santo no tenía nada. Eso, mi hermano, esto está en la historia. Usted va a la historia y usted puede corroborar todo esto. El 12 de marzo del año 2000, el Papa Juan Pablo II, fíjate, el 12 del año 2000, el Papa Juan Pablo II leyó un largo documento pidiendo perdón por las atrocidades que la Iglesia Católica hizo en Europa. Por las atrocidades que hizo. Así que ellos reconocen todo lo que hicieron. El Papa Francisco I, este Papa que tenemos ahora, Papa argentino, el 22 de junio del 2015, viajó a Torres Pellice, que eso fue una masacre más grande que hicieron, a donde le pidió perdón a los valdenses, a los pobres valdenses, por la forma en que fueron perseguidos por el papado. Juan Antonio Llorente, quien fue inquisidor, documentó, es decir, él documentó en varios tomos con minucioso detalle las atrocidades que cometieron la Inquisición en España. Acabaron con los españoles también. En San Agustín, fíjense cómo pasó. Entre el año 391 y el año 400, Agustín se opuso radicalmente a emplear la fuerza contra los herejes. Esto ya venía, fíjate, antes de que la Iglesia Católica tomara el poder en el año 538, ya ellos venían ya con estas ideas. Santo Tomás de Aquino dijo, acerca de los herejes deben considerarse dos aspectos, uno por parte de ellos y el otro por parte de la Iglesia. Por parte de ellos está el pecado por el que no solo merecieron ser separados de la Iglesia por la excomulgación, sino aún ser excluidos del mundo por la muerte. Pues mucho más grave es corromper la fe, fíjate, mucho más grave es corromper la fe, vida del alma, que falsificar monedas con que se sustenta la vida temporal. Es decir, mucho más grave que hacer una moneda falsa es contaminar la fe. Y si tales falsificadores y otros malhechores son entregados sin más a la muerte por los príncipes seculares, con más razón los herejes, al momento de ser convictos de herejía, podrían no solo ser excomulgados, sino entregados a la justa pena de muerte. Por parte de la Iglesia está la misericordia para la conversión de los que yerran. Por eso no condena inmediatamente, sino después de una primera y segunda corrección. Ellos le decían, retráctate. Si no lo hacían, les olvidan dar otra segunda oportunidad. Retráctate. Entonces, si no lo hacían, ya. Como señal del apostolado. Pero si todavía algunos se mantienen pertinaz, la Iglesia, no esperando su conversión, lo separará de sí por sentencia de excomulgación, mirando
la salud de los demás. Es decir, para cuidar que los demás no se vayan a contaminar también, mirando la salud de los demás, ellos tienen que acabar con eso. Y va aún más lejos, entregándole al juicio secular para su exterminio del mundo por la muerte. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Eso. Ahí podemos ver, como todos, lo que hicieron ellos. La persecución de los valdenses, mis hermanos, fue algo atroz. En el año 15, es decir, en el siglo XV, en el año 1487, el Papa Inocencio III proclamó una bula, que bula es una carta papal, en contra de los valdenses. El texto original de esta bula se halla en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, y la traducción se encuentra en la obra de John Dowling, Historia sobre la Inquisición. En esta carta personal, el Papa se refiere a los valdenses como esa maliciosa y abominable secta de malignos, y los amenazó diciendo que si rehusaban reanudar su fe, es decir, volverse a ellos, se debía aplastar como serpientes venenosas. ¿Quién podría olvidar la masacre de Piamonte, que ocurrió en el año 1655? El 25, fíjate lo que pasó. El 25 de enero, el duque de Savoy dio un edicto que los valdenses debían convertirse a la fe católica o abandonar los valles. Es decir, o se convierten o tienen que irse. Pues por sus propiedades serían confiscadas en pocos días. Los amenazó diciendo que si no se iban, estarían sujetos a la sentencia de muerte. El edicto fue dado en pleno invierno. Y en Europa, en pleno invierno, déjame decirle que eso es infernal. Y el 17 de abril, 15.000 soldados invadieron el valle de los Piamonte. Miles de valdenses fueron asesinados, torturados y esclavizados. Centenares que lograron escapar a las áreas más escabrosas de las montañas fueron atrapados y desplomados del escarpado precipicio del colapso. Es decir, lo cogían y lo tiraban de allá mismo para abajo. Y los otros que escaparon se escondieron en cuevas y muchos murieron congelados. Y está todo esto escrito, mi hermano. La masacre de San Bartolomé. Hugonote fue un nombre que se les dio a los protestantes en Francia. Es decir, los que protestaban no le llamaron protestantes, le llamaban hugonotes. Siendo seguidores de Juan Calvino. Estaban siguiendo a Juan Calvino. En su apogeo, a mediados del siglo XVII, habían unos 2 millones de hugonotes en Francia, mientras sumaban aproximadamente 16 millones los católicos romanos. Los hugonotes eran los profesionales de aquel tiempo, por así decirlo. Eran la gente que estudiaba, lógicamente, porque si tú estudias, tú te das cuenta de las cosas. Cuando tú no estudias, no te das cuenta de nada. No sabe nada. No sabe nada. El 24 de octubre del año 1572 ocurrió la masacre del día de San Bartolomé. Al sonar de la campana, los hugonotes en París fueron masacrados sin misericordia. Masacraron millares, masacres similares ocurrieron en otros pueblos de Francia durante las siguientes semanas, calculándose en 70.000
el total de muertos en esa masacre nada más. Los perpetradores fueron protegidos por una omisión del Papa. Es decir, los que lo hicieron estaban sin problema. Y tú podías matar a los no tenías problema. El Vaticano celebró el evento con el sonar de campana. Fíjate, en vez de ponerse a orar por la pobre gente que estaba muriendo, fíjate cómo ellos celebraron el evento de todo lo que estaba muriendo, con toque de campanas y una misa de júbilo. Y el Papa Gregorio XIII, acompañado de sus cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, organizó una procesión a la iglesia de San Luis, a donde el cardenal de Lorraine cantó un Te Deum, es decir, un himno. Ay, qué religiosos son, qué lindo. El Papa contrató al artista italiano Vasari para que pintara un mural conmemorativo del evento que aún se halla en el Vaticano hasta el día de hoy. Gregorio también mandó hacer una moneda, oye esto, una moneda conmemorativa de la ocasión. En un lado de la moneda estaba el perfil de Gregorio, es decir, la cara de Gregorio. Y en el otro lado se ve al ángel de la muerte por encima de los cuerpos de los que fueron asesinados. Ay, qué lindo. Eso de todo festejando lo que estaban haciendo. Ahora, el oficio de la Inquisición. La Inquisición se estableció en el siglo XII y durante el pontificio de Inocencio IV, desde el año 1241 en adelante. Fue perfeccionado en una bula extendida a las siguientes provisiones. Se estableció por ley, es decir, se estableció por ley. Hace la idea que lo pusieron en una bula, en una carta papal, y que lo que tenían que hacer, y después lo hicieron por ley. Fíjate, la tortura se debe usar para obligar a los herejes que confiesen. Por eso que si vamos al museo que está, fíjate, la Inquisición duró en América Latina en 3 países: Colombia, México y Perú. Si ustedes van al museo de la Inquisición de estos países, porque para que tú veas, aún en estos países todavía ese museo está ahí. Si tú vas al museo de la Inquisición, por ejemplo en Perú, que fue el que yo vi, ahí podemos ver todo lo que hacían para poder la gente que se hace torturando para que la gente se redactara. Le hacían así, le metían una vara por el ano a veces y cosas así, y le ponían a tomar agua, hasta que el hombre se ahogaba. Sí. Cosas que se hacían, que eso fue para aquí. Los herejes que se hallan culpables, así que los herejes que se hallen culpables deben ser quemados en la hoguera, muertos al instante. Esto es una bula papal, una carta del Papa. Se debe establecer una fuerza policíaca al servicio de la Inquisición. ¿Qué fue lo que hicieron? Se debe proclamar una cruzada en contra de todos los herejes en Italia. Los que participarán en esta cruzada debían gozar de los mismos privilegios e indulgencias que los que fueron en cruzadas a todas estas cosas. Es decir, fíjate cómo es. Los que iban en cruzada, todos sus pecados iban a ser perdonados ya forever. Por eso es que muchos iban,
Porque muchos creyendo de que no importa lo que hicieran, iban a ser perdonados, pues vamos para allá. Dice ella, se debe proclamar una cruzada en contra de todos los herejes. Y dice, no solo se les debía confiscar los bienes a los herejes, sino también los bienes de sus familiares. Así que no solamente eran los que estaban ahí, sino también de todos los que averiguaban tu familia y también te quitaban todas estas cosas. En cuanto a la Inquisición, el historiador católico Pedro de Rosa comentó, de los 80 papas que reinaron desde el siglo XIII en adelante, solo uno desaprobó la teología y el mecanismo de la Inquisición. Así que solamente uno no estuvo de acuerdo con eso. Todos los demás estuvieron de acuerdo. Al contrario, uno tras otro le añadió sus crueles retoques a esta maquinaria mortal. Es decir, los que estaban de acuerdo le iban agregando más cosas a lo que ellos querían hacer. Bermond Gay, que fue un inquisidor francés del orden de los domicianos, es decir, ellos tienen órdenes que son domicianos, que luchó incansablemente contra los albigenses por pedido del Papa Clemente V y Juan XXII, entre los años 1307 y el año 1323. No voy a poder seguir. Ya mi voz no da más. Ya, se cansó. Bueno, mis hermanos, no pude terminar tampoco el tema. Porque es tan grande lo que es lo que iba a ser no pude terminar el tema. Pero ahora voy a hacer una conclusión de todo eso. Y también iba a hablar de que lo mismo que hizo la Iglesia Católica en la Edad Media, lo va a volver a hacer cuando tome el poder de nuevo. Porque dice la Biblia que aquella herida mortal que le produjo Napoleón Bonaparte en el año 1798, cuando vino a la Capilla Sixtina. Déjame decirle algo. La hija de la Iglesia Católica, la principal hija de la Iglesia Católica, fue Francia. Francia fue la primera que albergó, el que le dio el apoyo a la Iglesia Católica. Y sin embargo fue la que se cansó ya de ella, y en el año 1798, General Berthier, de las tropas de Napoleón, entró a la Capilla Sixtina, jugó al Papa Pío VI y dijo, hasta aquí terminaste. Está bueno ya. Y se lo llevó preso a Francia, donde murió en exilio. Esto era una herida mortal. Y le iba a leer cosas de la misma Iglesia Católica, donde ellos pensaban que la Iglesia Católica había recibido una herida mortal, que no se iba a levantar más. Pero sin embargo, mi hermano, hemos visto todo el auge que está teniendo la Iglesia Católica, especialmente en América. En este país, que es un país protestante, que surgió huyéndole a las barbaries que estaban en Europa. Aquí llegaron los peregrinos, huyéndole a lo que estaba pasando allá. Y hicieron esta nación, una nación cristiana, para glorificar a Dios. Y una nación que era protestante. Hoy en día, no se puede decir que era una nación protestante. Podemos decir que es una nación católica ya. Ay, sí. 7 jueces de la Suprema Corte son católicos apostólicos romanos. Así que ya puedes imaginarte que todo está allá. Y hemos visto el auge que está en la Iglesia Católica. Ya lo acepta todo el mundo. ¿Por qué? Porque piensa que ha cambiado. Hasta los mismos protestantes se están acercando a la Iglesia Católica. Se están uniendo. Están uniendo. Y les voy a decir algo. Hasta la misma Iglesia Adventista del séptimo día se está uniendo a los católicos. Ya estos temas que estoy leyendo yo aquí, está prohibido decirlo.
Está prohibido, ¿sí? Pero yo lo digo porque yo, aparte de ser adventista, soy un hijo de Dios y tengo que decir la verdad. Amén. Y aparte de otra cosa, a mí la iglesia adventista no me paga. Porque todo lo que le pagan a la iglesia adventista está encogido por el narigón. Ha habido un acercamiento completamente de la iglesia adventista a la iglesia católica. Por ejemplo, en este papa que murió, ahí estaban los adventistas también. Una representación de la iglesia adventista. Ahí. Y si vamos al líder de lo que es libertad religiosa, ese completamente. Él dice que el comunismo es parte, es bueno, que tenemos que unirnos. Así que, mis hermanos, todo se está uniendo para poder hacer. Y lo mismo que hizo la Iglesia Católica en lo que es la Edad Media, lo va a volver a hacer cuando tenga el poder. Ahora en este momento es un camaleón. El camaleón cambia de color según las circunstancias. Pues así va a pasar lo mismo con la Iglesia Católica. Mi hermano, que Dios nos bendiga. Que podamos estar bien, con los ojos bien abiertos, viendo todo lo que estamos pasando en este mundo. Y que podamos aferrarnos al brazo poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que es el único que nos va a poder, no tiene, es la verdad. Él mismo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Así que tenemos que aferrarnos a Cristo Jesús. Amén. Y no a ningún poder, ni a ninguna, vamos a decirle, ni a ningún pastor que esté predicando en contra de lo que es la palabra de Dios. Por eso que a la ley y al testimonio, si no hablar en conforme a lo que dice aquí, es porque no les ha merecido. Que Dios me lo bendiga esta mañana, que podamos glorificar a Dios en estas vidas y que pase lo que pase, podamos permanecer firmes como todos estos héroes de la fe, que permanecieron firmes, aunque perdieron sus vidas, pero la vida la tienen garantizada. Por eso que la palabra de Dios dice que aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y aquel que pierda su vida por causa de Jesús, la ganará. ¿Por qué? Porque el que pierda su vida, pues, ¿me entiendes? Muchos van a hacer porque se van a retractar de lo que creen. Pero el que se mantenga firme, así como 3 jóvenes hebreos, que le digan al rey, mi Dios tiene poder para librarme. Pero si no lo hace, no vamos a adorar tu estatua. Así que nuestro Dios tiene el poder para librarnos. Pero si no lo hace, no vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque es preferible estar con Dios antes que con Él. Que Dios me lo bendiga. Amén.